Nuestro programa número 2 de este ciclo. Así que bueno, estamos aquí equipo completo. Quien les habla José Corronca, también está con nosotros Florentina Ballardini. Hola, buen día. Y que también está con nosotros Rogelio Muñoz. Hola, hola. Bueno, como siempre en la producción nos acompaña Mauge Ortega, que está atrasadita, pero ya llega. En la operación técnica está Ariel Arvilla. En streaming, redes sociales y web está Loli y Rocío. Y un saludo a Isabel, que es la que nos saca la foto siempre. Así que bueno, así empieza hoy Museo 360. Every day is like survival. You're my lover, I'm my rival. Come on, come on, come on, come on, come on, chameleon. Bueno, estamos aquí de vuelta un poco con Museo 360 y como es la efeméride de hoy, estamos hablando de que mañana se celebra el Día Mundial de los Pingüinos, este grupo de aves marinas tan particulares que pertenecen a la familia Efenicidae, que son especializadas en cuanto a cuando uno los ve caminar, que tienen esa postura tan erguida y particular y tienen esa incapacidad para poder volar. Entonces esto hace que cuando uno habla de los pingüinos, uno se imagina siempre la Antártida, pero no necesariamente viven solamente en la Antártida, sino que vamos a ver que viven en otros lugares de la Tierra. Y una de las cosas interesantes que decía también la editorial es que estos organismos viven en ambientes muy particulares, muy extremos, y que cualquier cambio que ocurra en estos ambientes, ellos lo detectan y pasan a ser indicadores de esos cambios. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con esta idea de hablar sobre los pingüinos, comentándole a la gente dónde viven? Sí, bien, bueno, les cuento, contrario a lo que muchos pueden pensar, la Antártida no es el único lugar donde van a encontrar pingüinos. De hecho, tiene una distribución mucho más amplia, está totalmente circunscripta a lo que es el hemisferio sur.
y depende, está muy ligada a lo que son las corrientes oceánicas frías. Claro. Podemos encontrar pingüinos tanto, bueno, en regiones antárticas como subantárticas, por ejemplo, en las islas Georgias. En la Antártida, bueno, encontramos un montón de especies, como 5 especies. Ahí está la que conocemos todos, que es el pingüino emperador, Sí. que personalmente creo que es el más lindo. Acá también. O sea, yo creo que tengo otro que ya te voy a comentar más adelante. Bueno, después acá en Sudamérica tenemos, por ejemplo, en las costas de Chile y Argentina, tanto en la parte continental como en las Islas Malvinas, el pingüino de Magallanes. También hay en las costas de Perú. Y bueno, y también hay especies, por ejemplo, más ecuatoriales, como son los pingüinos de las Islas Galápagos. También podemos encontrar pingüinos en África. O Claro, sea sí. que ese es un dato que no todos tienen, No. porque acá, bueno... Yo fui a ver la colonia de pingüinos en Sudáfrica. Ay, qué lindo. Bueno, Sí. porque acá en Argentina vemos las imágenes de los pingüinos, pero bueno, también hay en las costas de Sudáfrica y en Sí. las costas de Namibia. Y también en Oceanía, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Claro, o sea que básicamente están restringidos a lo que sería el hemisferio sur. ¿Y por qué no los encontramos en el hemisferio norte? Una pregunta, porque claro, ¿por qué es como que se corta la distribución aquí en el Ecuador? Claro, claro. Es una pregunta bastante interesante y las causas son multifactoriales. Tenemos varios factores, tanto factores evolutivos como geográficos y ecológicos, que hacen que no podamos encontrar pingüinos en el hemisferio norte. Entre estos factores está que durante el surgimiento de las especies de pingüinos, bueno, fue cuando hubo esta separación del supercontinente Gondwana y las especies que surgieron de pingüinos se adaptaron a las condiciones de esta parte de tierra que quedó en el hemisferio sur y fueron tuvieron una limitación por diferentes barreras que no les permitían cruzar al hemisferio norte. Entre estas barreras está una barrera térmica, ya que las aguas cálidas que rodean la línea ecuatorial evita, o sea, funciona como un muro fisiológico casi impenetrable para la Claro, o sea que no pueden venir corrientes frías del norte que se mezclen con corrientes frías del sur, básicamente. No, no. Claro, claro. Hay toda una franja de aguas cálidas que, bueno, no permiten a los pingüinos traspasar el Ecuador. Además de la competencia y depredación, ya que el nicho ecológico de ave nadadora, ave buceadora, no voladora, ya estaba ocupado por otras aves en el hemisferio norte, como son los álcidos y el alca gigante, que ya es un ave que está actualmente extinta. Sí. Y otro factor son los depredadores, que en el hemisferio norte tenemos al oso polar y al zorro ártico. Que si una población de pingüinos se lograra establecer, bueno, los depredadores serían... Se hacen la fiesta. Sí, se con hace los- una fiesta ahí directamente, Tremendo. porque no se van a poder escapar. Perfecto. Y un poco, digamos, interesante con respecto a la diversidad que tienen los pingüinos. Hoy por hoy se conocen unas 18 especies de pingüinos y todas están dentro de alguna categoría de conservación. O sea, su estado de conservación va desde vulnerables hasta las que hoy por hoy se consideran que están en peligro de extinción porque sus poblaciones han sufrido muchas pérdidas de individuos. Entre ellas está el del pingüino emperador aquí en la Antártida. Este ha sido una de las incorporaciones a esta categoría del último año, de este año, que ha sido bien llamativa. Otras que forman parte de las que están en peligro de extinción es el pingüino crestudo de la isla Antípodas y Bounty, el pingüino de ojo amarillo, ese es el que para mí me parece más bonito, Te iba a preguntar. que es el que también está en peligro de extinción y está en Nueva Zelanda, el pingüino africano, de estos que viven en las costas sur de Sudáfrica, tampoco son en todas, sino es en una parte muy particular del sudoeste, y pueden llegar a Namibia en momentos un poco más fríos. Y los pingüinos de las Galápagos, que serían estos más que viven en la zona más septentrional de su distribución, que también están en peligro de extinción, y el pingüino de alas blancas de la península de Banks en Nueva Zelanda. O sea que
Estos son los que están más amenazados, todas las demás especies también están siendo objeto de conservación. Pero antes de hablar de qué programas hay de conservación, vamos a comentar un poco de qué se alimentan para que podamos hacer un poco esta idea de por qué son tan importantes en este ambiente donde viven. Bueno, la dieta de los pingüinos varía según la especie de pingüino y la disponibilidad de alimento que tengan en el hábitat donde se encuentran. Pero se basa fundamentalmente en organismos de hábitos marinos, acuáticos, que capturan al bucear. Sus principales fuentes de alimentos son el krill, que son estos crustáceos pequeños, Sí. Y es la base alimenticia de muchas de las especies de pingüinos que viven en la Antártida, como el pingüino Adelia y el barbijo, digamos. También consumen peces de diversas especies, pequeños y medianos, como el pez linterna y el bacalao antártico. Y es la fuente crucial para el pingüino emperador, para el pingüino rey y para el de Humboldt, así como para el de Magallanes. Otros, sobre todo los pingüinos de gran tamaño, como el emperador y el rey, se alimentan de cefalópodos. Claro. Pueden cazar calamares y sepias y forman una parte fundamental de la dieta de estos. Y por otro lado, una de las cosas que es interesante es que ellos tienen una glándula supraorbital que filtra y eliminan el exceso de sal del agua, entonces hace que digamos puedan digamos desalinizar el agua y así digamos consumirla. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención viendo un poco lo que del pingüino emperador que tanto te gusta, es que tiene una de las características muy interesantes que tiene que ver con no solamente las adaptaciones que tienen todos los pingüinos a vivir estos ambientes fríos y extremos, sino cómo hacen para poder bucear. Y me llamó mucho la atención algunas características de morfología que tienen estos organismos. Una es que tienen las alas transformadas en aletas, esto hace que estas aletas sean rígidas y potentes para poder propulsarse y poder nadar, y tienen huesos que son muy densos y eso reduce la flotabilidad, hace que algunos pueden llegar a desplazarse a 60 kilómetros por hora, que es algo bastante rápido, y eso lo hacen debajo del agua. Otra de las características que tienen los pingüinos es un plumaje muy denso, formando 3 capas distintas de superposición de las plumas, y hace que esto sea bastante impermeable y que debajo de eso hay una capa bastante gruesa de grasa. Y una de las cosas que me llamó la atención es este sistema de intercambiador de calor que tiene, es decir, los vasos sanguíneos en las aletas y en las patas van a hacer que la sangre que tiene la temperatura del cuerpo vaya a estas partes, y por una contracorriente hace de que el calor de la sangre que vaya a estas partes se pasa a la sangre que viene de esas zonas frías y vuelve al cuerpo, de tal manera de que así no pierden mucha temperatura corporal. Y por supuesto que las patas que son tan particulares, tienen unas modificaciones entre los dedos para poder nadar, hace que cuando se mueven en la tierra, bueno, tengan ese no se ve muy movimiento elegante tan particular. Y otra de las cosas que también me sorprendieron es que bueno, en este caso del emperador, puede sumergirse hasta 500 metros de profundidad. Sí. Es mucho, porque vos imaginate la presión que ejerce el agua a esa altura, cómo hacen para poder estar. Y calculen que más o menos pueden llegar a estar hasta 23 minutos sumergidos, o sea, es mucho. Entonces, bueno, ¿cómo hacen? Y básicamente es porque ellos tienen, si los comparamos con nosotros, tienen mayor volumen de sangre en el cuerpo que nosotros, tienen una mayor cantidad de hemoglobina, este pigmento que es afín al oxígeno, y hace que pueda extraer mucho más oxígeno a bajas presiones. Por otro lado, tiene una proteína, que es la mioglobina en los músculos, que lo que hace es también, tiene una molécula de hierro, que hace que puedan acumular oxígeno ahí en los músculos. Y otro es que cuando se sumergen a profundidades muy grandes, empiezan a reducir el ritmo cardíaco. Eso también hace que permite reducir un poco el metabolismo, y en un momento dado hace que
como estos tienen el oxígeno, porque recuerden que las aves tienen los pulmones, pero también tienen unos sacos especiales aéreos, cuando se van profundizando, la presión del agua va a hacer que esos sacos empiecen a reducirse y todo el aire que hay ahí lo liberan hacia los pulmones y por eso pueden vivir y nadar mucho tiempo ahí sin tener que respirar. Claro, y evita también el famoso mal de descompresión, Claro, ¿no? Que sí. le pasa a cualquier humano si se Claro, hunde mucho en el agua, se le colapsan los pulmones. No, y una también cosa... fíjate que es particular porque eso no lo tenés tanto en los mamíferos que son acuáticos, como las focas, que no tienen ese sistema. O sea, realmente creo que es un grupo muy particular, con muchas características interesantes. Así que bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de los pingüinos después de escuchar un tema musical. Bueno, estamos aquí de nuevo con Museo 360 en este día que le estamos dedicando a conocer un poco más sobre los pingüinos. Y bueno, ya hemos hablado un poco sobre las características particulares que tienen en el cuerpo, cómo pueden bucear, las especies, dónde viven, por qué no viven en el hemisferio norte, de qué se alimentan. Y ahora hablemos algo sobre la parte de las características que tienen la reproducción de estos grupos, la ecología reproductiva, principalmente del pingüino emperador. Sí, muy interesante porque el caso del pingüino emperador es uno de los más extremos documentados en vertebrados. Básicamente tiene el ciclo reproductivo invertido. Es el único animal del planeta que se reproduce durante el invierno antártico. Soportando temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius y vientos que superan los 200 kilómetros por hora. ¿Esto por qué es así? Bueno, lo hacen precisamente para que los polluelos crezcan durante la primavera y lleguen al mar exactamente cuando la productividad oceánica es la mayor, digamos, y puedan alimentarse bien. Además de esto, hay incubación paterna, que no es muy común en el caso de las aves. Después de la cópula, que ocurre en otoño, la hembra pone un único huevo y se los pasa al macho. La hembra se va hacia el mar a seguir alimentándose y el padre se queda cuidando el huevo y en ayuno, no come durante todo el tiempo. O sea, se muere de hambre. Pero es que es porque lo sostiene con los pies, ¿o no? Exacto, exacto. Entre los pies para que no toque el suelo frío. Sí. Eso me parece muy tierno. Sí, es muy tierno. Cómo se lo pasan ahí, el otro se queda con el huevo. Claro, los machos básicamente equilibran el huevo entre sus patas de forma tal de darle calor con sus cuerpos. Además tienen un mecanismo de termorregulación social que se conoce como Hudle. Y es para sobrevivir básicamente a las bajas temperaturas. Lo que hacen es que se agrupan muchos pingüinos unos al lado del otro y forman una especie de masa de pingüinos para darle calor a sus huevos y se van rotando. O sea, los pingüinos que están en la parte externa se van moviendo lentamente hasta estar en el centro y los del centro se mueven hacia afuera y así van rotándose el calor. Interesante, o sea, todo lo hacen en grupo. Bueno, para que tengas una idea, en el invierno antártico, que puede estar a menos 50 grados Celsius, la temperatura interior del grupo de pingüinos puede llegar hasta los más 24 grados Celsius. Lo que sí, reduce la pérdida de calor en un 50%, básicamente. Y eso también me imagino que permite que puedan incubarse bien los huevos, reproducirse, desarrollarse bien. Sí, durante estos momentos, la temperatura corporal central de los machos desciende alrededor de medio grado y se trata también de un mecanismo activo de ahorro energético. Ellos tienen una hipotermia leve que pueden controlar, básicamente, reduciendo su metabolismo sin comprometer la salud del huevo y por ende del polluelo. La verdad es que muy interesante, digamos, este aspecto de la ecología reproductiva. Yo les voy a comentar un poco por qué son importantes como
rol ecológico en el caso de las cadenas tróficas. Recordemos que ya habíamos dicho de qué se alimentaban y entonces esto los hace ubicar dentro de las cadenas tróficas, no en los primeros eslabones, sino entre los eslabones intermedios y altos, siendo depredadores tope. Se alimentan, como ya hemos dicho, de krill, de peces, de cefalópodos, y entonces hace un control bastante importante de las poblaciones de estos organismos. Por otro lado, estos también son presas de otros depredadores que son superiores, en el cual vamos a tener el caso, por ejemplo, de las focas leopardo, de las orcas o de los tiburones, que se alimentan todos de pingüinos, y entonces también sirven de alimento para sería el cuarto o quinto eslabón dentro de estas redes tróficas. Y otra cosa interesante que ellos hacen es que al poder vivir entre el agua y la costa, lo que hacen es el guano, o sea, la excreción que ellos liberan, hacen que la fuente de nitrógeno que hay en los océanos pase a el ambiente terrestre. Entonces, en ese guano lo que hay es que contribuyen con nitrógeno y fósforo a estas tierras costeras, donde no solamente este guano va a fertilizar a plantas y aumentar la biodiversidad de las plantas, sino que también aumenta una biodiversidad de distintos organismos que están asociados con esa vegetación. Y ahora, bueno, ¿por qué son organismos o los consideramos que realmente son bioindicadores? Bueno, repasemos primero el concepto de bioindicador. Hace referencia a cualquier especie cuyo estado te da información sobre cómo está el ecosistema en el cual se encuentra esta especie, ¿no? Y los pingüinos en particular actúan como bioindicadores de al menos 3 dimensiones independientes. Una es actúan como bioindicadores del estado de recursos pesqueros, porque el éxito reproductivo de las colonias, la condición corporal de los adultos y las tasas de supervivencia de los polluelos te puede dar información sobre los recursos que hay en la zona en la cual están estas colonias, ¿no? Los recursos que hay en el océano. También actúan como bioindicadores de contaminación química, porque recordemos que al consumir peces, que son los principales bioacumuladores de mercurio, al medir los pingüinos tienen un evento de muda anual de plumas, ¿no? Entonces, los científicos lo que hacen es hacerle análisis de estas plumas y ahí pueden determinar qué tanto mercurio están bioacumulando estos pingüinos proveniente del alimento que ya estaba contaminado. Exacto, y es mucho más barato y más simple monitorear este tipo de cosas en lugar de ir al océano y monitorear los peces, ¿no? Y también actúan como indicadores de contaminación de microplásticos del océano. ¿Por qué? Ellos, como decías vos, esta transición están en el océano y también en la tierra. Lo que hacen es, en sus heces y también en los tejidos de estos pingüinos cuando se mueren, se pueden hallar microplásticos. Entonces, observando estas cosas, se puede determinar qué tal está la salud de ese océano respecto a este tipo de contaminación. Perfecto. Y ya que estamos hablando sobre esto, ¿cuáles amenazas se conocen hoy que pueden estar afectando las poblaciones de pingüinos? Bueno, la principal amenaza, que ya se lo imaginarán porque afecta absolutamente todos los organismos del planeta, es el cambio climático. Particularmente, yo voy a seguir hablando del pingüino emperador. ¿Te gusta el pingüino emperador? En el 2022 se observó que 4 colonias ubicadas en el mar de Bellinghausen, que es el mar que queda, ¿vieron la colita esa de la Antártida? Sí. El que queda a la izquierda. Se observó que de 5 colonias, 4 tuvieron un fracaso reproductivo total porque el periodo de hielo en el cual ellos están y hacen todas estas cosas que contaba Rogelio, de tener los pollitos, de los huevos, hasta que eclosionan y nacen los polluelos, pudieron cumplir con ese plazo, nacieron los polluelos, pero el hielo comenzó a derretirse y estos polluelos no llegaron a desarrollar las plumas. Claro. Entonces se murieron todos. Fue un fracaso rotundo y esto es por el calentamiento global que disminuye el tiempo de hielo en esta
Bueno, y no solo el pingüino emperador o los pingüinos que viven en la Antártida tienen algunas amenazas. Otro ejemplo importante es el del pingüino africano o del cabo, Sí. el que habita en las zonas de Sudáfrica y Namibia. Bueno, básicamente se encuentra clasificado actualmente como en peligro de extinción y su situación es tan crítica que, bueno, su población ha perdido el 97%. O sea, un declive del 97% en su población en poco más de un siglo. Y las proyecciones dicen que para el 2035 esta especie se va a extinguir en estado silvestre. Claro. A diferencia de las especies antárticas, como el emperador, cuyo mayor riesgo es la pérdida de hielo, bueno, acá el pingüino africano se está enfrentando a la sobreexplotación pesquera. Porque claro, si se alimentan de peces, compiten con las flotas pesqueras. Las flotas que son industriales extraen unas cantidades inmensas, masivas de anchoas, sardinas, que son el principal alimento, el base de esta especie de pingüino africano. Gran parte de estas capturas que hacen los barcos se destina a la producción de harina de pescado para la ganadería. Y bueno, el impacto de esta práctica básicamente es devastador para las poblaciones de pingüinos, que cuando llegan a las zonas donde históricamente se han alimentado se encuentran con que el alimento no les es suficiente. Claro, y fíjate vos que también hay otras amenazas que hoy están teniendo, como es el caso de la gripe aviar, que está llegando a la Antártida y eso puede producir graves daños en las poblaciones de pingüinos antárticos. Lo de los microplásticos también es otra de las amenazas. Lo que estabas contando de la pesca industrial. Una de las que a mí me pareció interesante cuando estuve ahí en Ushuaia es el del turismo no regulado. Muchas veces se hacen muchas excursiones a las zonas de cría de los pingüinos y eso, digamos, también produce mucho estrés en esas poblaciones porque muchas veces las lanchas se acercan bastante a la costa. Especies invasoras que han ingresado en algunas islas, como uno diría los perros, los gatos, sí, los perros, los gatos y algunas ratas pueden producir, digamos, grandes pérdidas de polluelos y de huevos. Y el derrame de petróleo, que muchas veces lo hemos estado viendo en la tele, que también producen, afecta no solamente al plumaje de ellos, sino también al alimento que reduce y ellos pueden empezar a tener problemas. Rápidamente vamos a comentar cuáles son los programas de conservación que tenemos actualmente de estos organismos tan interesantes. Bueno, hay varios programas de conservación, entre ellos está el Global Penguin Society, que básicamente se dedica a conservarlos mediante ciencia, gestión, divulgación y también se encargan de determinar áreas marinas protegidas y todas esas cuestiones. Después está la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se encarga de regular la pesca en estas regiones, y el BirdLife International, que identifica y protege áreas marinas importantes para no solo para los pingüinos, sino también para otras aves. Bueno, además de estas, en el caso del pingüino africano, tenemos a la ASA Safe African Penguin, que básicamente es un programa colaborativo de zoológicos y acuarios para proteger al pingüino africano mediante la cría en cautividad y investigación in situ. Tenemos también la Peuk Charitable Trust, que desarrolla campañas para establecer grandes áreas marinas protegidas en el océano Antártico y otras regiones clave para las poblaciones de pingüinos, y la WWF, que trabaja, bueno, para combatir el cambio climático en general y reducir la contaminación por plásticos y promover además la pesca sostenible. Perfecto. Bueno, entonces esto es lo que hemos dedicado a los pingüinos hoy, que mañana va a ser el Día Mundial de los Pingüinos, donde lo que se quiere es hacer una concientización, movilización de organismos y gobiernos para su conservación y celebrar que realmente estos organismos son tan particulares y tenemos una emoción al verlos que siempre nos da un poco de cariño y bueno, tristeza también por lo que están sufriendo. Ahora vamos a una pausa institucional y después seguimos aquí con Museo 360. En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo.
Hola, buenas tardes. Soy Daniel Fernández, guía del Museo de Ciencias Naturales, y en esta columna voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen nuestros visitantes más pequeños. ¿Cuál es el dinosaurio más grande? El dinosaurio más grande del mundo, según las evidencias científicas conocidas hasta el momento, fue probablemente Argentinosaurus, un titanosaurio que habitó en Sudamérica hace unos 95 millones de años durante el periodo Cretácico. Descubierto en la provincia de Neuquén, Argentina, este coloso prehistórico alcanzaba una longitud estimada de 30 a 35 metros de largo y un peso que pudo superar las 80 toneladas, lo que lo convierte en uno de los animales terrestres más pesados que jamás haya existido en el planeta. Aunque existen otros candidatos cercanos como el Patagotitán, también originario de Argentina, que medía entre 30 y 35 metros de largo y pesaba unas 55 a 70 toneladas. Las estimaciones actuales apuntan que el argentinosaurio fue ligeramente más macizo. Sin embargo, ambos dinosaurios son conocidos por esqueletos incompletos, lo que indica que las cifras siguen siendo aproximadas. ¿Cuántos años vive una anaconda? La anaconda verde, Eunectes murinus, la especie de serpiente más grande y pesada del mundo, tiene una esperanza de vida que varía según su entorno. En su hábitat natural, su esperanza de vida suele ser de 10 a 15 años, aunque muchos ejemplares no alcanzan esa edad debido a depredadores, enfermedades o cambios en su hábitat, como inundaciones o pérdidas de zonas húmedas. En cautiverio, como zoológicos o centros de conservación, donde cuentan con alimentación regular y atención veterinaria y protección a amenazas naturales, puede vivir entre 25 a 30 años. La anaconda verde más longeva del mundo es una hembra llamada Annie, que vivía en el parque de Monte Cassino, Bird and Reptile Park, en Johannesburgo, Sudáfrica. Fue verificada con una edad de 37 años y 317 días al 14 de mayo de 2021. La curiosidad que presentan los niños que visitan el museo es inmensa, y nosotros los guías los acompañamos a descubrir cada sala. Nos vemos la semana que viene con más preguntas. Hasta pronto. Aquí en Museo 360 está haciendo 23 grados, está lindo el día. Y bueno, ahora vamos a la columna de reacción de noticias. Básicamente, cada uno estuvo leyendo una noticia, nadie sabe cuál es la noticia del otro. Así que vamos a hacer reacción. ¿Qué te parece, Florentina, si empezamos con tu noticia que por lo que estuviste, no sé, diciendo que parece que está buena? Vamos a ver. Bueno, a mí me encantó. Me A estuvo ver, saliendo vamos a ver. mucho en Instagram esta semana el tema de los hipopótamos de Pablo Escobar. Yo no sé si ustedes Ah, escucharon no, esa no la algo. leí. Bueno, resulta Vos que también que te vas a leer. resulta que las autoridades colombianas aprobaron un programa de control poblacional de hipopótamos que implica el sacrificio de aproximadamente 80 hipopótamos. Y se armó un revuelo en la población porque están obviamente los que están a favor, los que están en contra. Bueno, la audiencia se puede estar preguntando qué tiene que ver Colombia con los hipopótamos, Sí, ¿no? sí, Porque Pablo recordemos Escobar. que los hipopótamos son animales netamente africanos. Lo que pasó ahí es que en la década del 80 un hombre al que le iba muy bien en su negocio de narcotráfico, que era Pablo Escobar, dijo: yo quiero tener mi zoológico, y se hizo traer Bueno, animales de todo el mundo, entre esos 4 hipopótamos, un macho y 3 hembras. El hombre murió, los animales quedaron ahí y bueno, se reprodujeron, encontraron en Colombia el paraíso porque no tienen ni depredadores ni Claro. competencia. Entonces actualmente se supone que la población es de aproximadamente 150 hipopótamos y se estima que para el 2035 serían de 1000 si no se toman medidas de control. Y me pareció un tema muy interesante porque es una problemática que hay en muchos países, ¿no? El de especies Sí. invasoras. Sí, sí. Digamos, es como la irresponsabilidad de llevar animales a otros lugares donde nunca vivieron. Puede pasar eso. Bueno, nosotros aquí en en el sur tenemos los castores también. Claro, sí, y acá, sin ir más lejos, en Salta tenemos los serenos que están Sí. creciendo como quieren en las yungas de Salta. Sí, sí.
Sí, me pareció un tema La muy verdad lindo, muy que es re interesante. Aparte, es más común de lo que uno se imagina esto. Me hace acordar en algunas épocas a algún presidente nuestro que también tenía un zoológico, pero bueno, ese es de otro tema. A ver, entonces están controlando estos hipopótamos. Sí, están tomando medidas, pero bueno, la sociedad está muy dividida porque también ya pasaron casi 40 años desde Claro. todo esto y dijeron cómo no controlaron a esos 4 hipopótamos y ahora quieren tomar estas medidas tan dramáticas con esta población tan grande. Y ya hay gente que está viviendo del turismo que Claro. generan, o sea, Y porque sí. querés ver un hipopótamo no te tenés que ir a África, ahora podés ir a Colombia. Pero bueno, Colombia como país también tiene una responsabilidad muy grande porque representa Colombia solo el 10% de la biodiversidad mundial. Claro, sí, Entonces estos hipopótamos están causando muchos estragos ahí en todos esos ecosistemas. Bueno, Che, pero ¿eran 4 hipopótamos al inicio? Sí, eran Claro. 4, un macho y 3 hembras, entonces ese es otro problema. De muchos países no los quieren recibir porque Claro. es una población tan grande, súper endogámica, o sea, Sí, es como claro. pueden enfermar a cualquier otra población que los Claro. reciba, es un tema re interesante, o sea, en términos ecológicos. sí, no es cuestión de agarrar y llevarlos a... Claro, no. Bueno, Tremendo. interesante. Sí. A ver, Rogelio, ¿cuál es tu noticia? Bueno, yo les traigo un poco de ciencia ficción. Uy, a ver, vamos. Bueno, no sé si han escuchado hablar de los Anthrobox. Fue Anthrobox. un estudio del 2023, pero bueno, la noticia está relacionada con algo que se descubrió recientemente a partir de ese estudio. En el 2023, unos científicos querían saber qué pasaba con algunas células humanas si las separaban del organismo humano y las cultivaban en Laboratorio. en laboratorio. Básicamente agarraron unas células de tejido pulmonar, específicamente de la tráquea, que son células Sí. ciliadas, y la colocaron en un cultivo de laboratorio. ¿Qué empezaron a observar? Bueno, estas células sin ningún tipo de modificación genética empezaron a adaptarse a este nuevo entorno y empezaron como que a autoensamblarse. Ah, Básicamente formaron una especie de organismos sí, de células humanas ciliadas, capaces de moverse con estos Sí. cilios, digamos. Los cilios en la tráquea se encuentran hacia el interior. claro, y aquí estaban Acá, expuestos hacia el exterior. Hacia el exterior, o sea, ellos se disponían como en una especie de esferas con Sí. cilios hacia el exterior y podían moverse con estos cilios. Lo interesante de este estudio del 2023 es que en el mismo cultivo colocaron células nerviosas, Sí, pero a estas células nerviosas les hicieron una incisión, una herida. sí, Y observaron que estas células de la tráquea, ya ensambladas, se disponían hacia esas heridas y propiciaban una cicatrización más rápida. Por lo que creen que podían haberlo se pueden usar en terapias claro. con estas células. Pero bien, ¿cuál es el giro de toda esta historia que ocurrió recientemente? Es que descubrieron que las células autoensambladas poseen, o sea, una capacidad de rejuvenecer. Básicamente, las células fuera del cuerpo humano poseen una edad epigenética más Sí. joven que La que están, antes, o sea, o sea, ¿de dónde provenía? de donde provenían exactamente. Sí. Uy. Y esto se debe a que cuando le cambian este ambiente, son capaces de activar alrededor de 9000 genes que en el cuerpo humano no están activos. Activos, claro. Genes incluso que compartimos con organismos unicelulares. Claro, sí, me estaba imaginando esto, que de ahí surgió todo. Claro, empiezan a activar estos genes que hacen, bueno, básicamente un proceso de rejuvenecimiento de estas células. El paciente del que sacaron las células tenía una edad epigenética de 21 años. Y estas células, una vez se autoensamblaban, tenían una edad de 18 años. Impresionante. Muy No, la bien. verdad que esa no la había leído. Tremendo. Bueno, yo voy a otra cosa. Vamos también, esto no es ciencia ficción, pero también es medio raro. Imagínense que a 200 millones de kilómetros de distancia de la Tierra hay un robot de tamaño de un auto pequeño llamado Curiosity que recorre incansablemente la superficie de Marte. Este explorador en realidad es un laboratorio muy sofisticado de geología sobre ruedas que tiene unos brazos robóticos que permite hacer perforaciones hasta 600 centímetros de profundidad en las rocas y permite ahora olfatear compuestos químicos que
quedaron internamente en estas rocas de Marte. Entonces, esto fue muy fascinante porque se encontraron en un estudio que se realizó y fue publicado en Nature Communication, que en un antiguo lago del cráter de Gale hay una diversa cantidad de moléculas orgánicas complejas que jamás se encontraron en otro planeta. No, Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta investigación está dirigida por Amy Williams y hicieron unos estudios en unas rocas que le llamaron Mary Anning, y estas rocas tienen aproximadamente 3.5 millones de años atrás. En esa época no era Marte lo que hoy tenemos siempre la imagen como un desierto helado, sino que en esa época había lagos estables con aguas, con un pH neutro y una química vibrante, muy parecido a lo que pasaba en esa época en la Tierra. ¿Mm? La muestra fue extraída en el 2020 sobre una lodolita rica en arcilla, y esto es importante porque esta arcilla es lo que ha permitido que todas las moléculas que se encontraban en el interior no hayan sido afectadas por el suelo de Marte, ni por las presiones, ni por las radiaciones. Curiosity tiene un laboratorio particular que se llama SAM, que es un analizador de muestras de Marte, que lo que hacen es tomaron estas rocas y el polvo lo empezaron a hacer un análisis húmedo químico. Esto es interesante porque imagínense que hay gente aquí en la Tierra que está controlando un análisis químico en Marte, y lo que hicieron es a esa polvo de la roca lo pusieron en un reactivo de hidróxido de tetrametilamonio, que lo que hace es empieza a desintegrar o reducir las moléculas que son compuestas para hacerlas más simples, y las termina haciendo volátiles, y así el Curiosity puede hacer el análisis, y se encontraron entre tantas cosas que había compuestos heterocíclicos de nitrógeno. Y esto traducido al público sería algo muy parecido a los anillos moleculares que tenemos en nuestro propio ADN y ARN. Qué bárbaro, ¿no? ¿Te imaginas olvidarte algún reactivo para los experimentos que no pueda hacer el robot? Me muero. Entonces, imagínate que aparte encontraron compuestos de azufres, cadenas de carbono, que sería como un inventario químico prebiótico que antes no se conocía para ningún otro planeta. Estos se hacen los experimentos en el 2021, entonces lo que querían ver es si se podía replicar y que realmente no haya sido una muestra contaminada. Entonces tuvieron que hacer una réplica de este estudio, pero tomaron rocas muy similares que hay en la Tierra del desierto de Atacama, de Islandia y del Ártico canadiense. Y luego pusieron en un instrumento muy parecido a este muestreador de Marte que tiene el Curiosity, y la sometieron a presión y atmósfera marciana, y allí pusieron estos componentes en dosis muy pequeñas para ver si realmente qué pasaba, y realmente terminaban haciendo el análisis corroborando de que realmente el estudio que se había hecho en Marte correspondía, y era muy parecido a lo que daba el resultado aquí. Esto fue publicado, y ellos dicen, bueno, esto no implica de que hay vida en Marte o hubo vida en Marte, pero sí que tenían todos los mismos ladrillos que tenía la Tierra, y que en la Tierra evolucionó hacia la vida y en Marte no. Se quedó ahí. Así que bueno, ¿qué les parece? Interesante, espectacular, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Cada vez nos vamos sorprendiendo más con estas noticias. Sí. Cada uno busca, visto, que sea muy distinta del otro. Un poco para digamos que nos visiten en el Museo de Ciencias Naturales. Estuvimos hablando de los pingüinos, hay un ejemplar de pingüino en exposición para los que quieran ir al museo a verlo, y nos pueden visitar en el museo los martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, sábados y domingos de 15 a 19 horas, los martes entrada gratuita para público en general y para establecimientos educativos
digamos, estatales, y en el caso de para pedir turnos, que ya estamos en temporada de colegios, pueden hacerlo al WhatsApp del museo 0387 467 0002. Así que bueno, llegamos al final de este segundo programa del tercer ciclo de Museo 360, así que bueno, nos estaremos viendo no el viernes que viene porque es el Día del Trabajador, estaremos seguramente el 8. Así que bueno, nos despedimos y bueno, hasta dentro de 15 días. Chau, chau. Chao.